aparentemente irresolubles y nos ha lanzado al espacio. La era de los ordenadores no ha hecho más que empezar. Estamos todavía en la edad de piedra. A medida en que vayamos avanzando en el siglo, no habrá una distinción clara entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. La mayor parte de la gente hoy en día sabe que es un ordenador personal e incluso algo sobre su manejo. En esencia existen dispositivos de entrada, como un ratón o un teclado, el cerebro de la máquina, es decir, la CPU o unidad central de procesamiento, y dispositivos de salida como el monitor o la impresora. Por dentro, el ordenador realiza su magia haciendo millones de pequeños cálculos por segundo. Básicamente sus circuitos electrónicos solo tienen dos opciones. Pueden ser conectados y desconectados. En código binario, un 1 representa encendido. Un 0 representa apagado. Por lo tanto, un 1 en binario también significa verdadero y 0 significa falso. Mediante estos valores obtenemos la lógica binaria, lo que permite al ordenador computar. El ordenador solamente conoce el código binario de unos y ceros y lo utiliza para hacer cálculos y transformar personas normales en autores, animadores y navegantes de la red. El ordenador crea su magia mediante la velocidad a la que puede calcular. Un PC medio realiza 100 millones de cálculos por segundo. Pero eso no es nada comparado con algunas de las máquinas industriales actuales. Estos son los laboratorios nacionales de Lawrence Livermore, hogar del ordenador más rápido del mundo. El Departamento de la Iniciativa Informática Estratégica Acelerada de la Energía, ASCII White. Para la creación de estas máquinas ASCII, tomamos la típica estación IBM que podrías comprar en cualquier sitio. Pusimos 8000 de estas juntas para crear un ordenador mucho más veloz que cualquier otro en el mercado. La máquina ASCII White hace 12 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Y para echar eso abajo, la población de la Tierra supera por poco los 6.000 millones. Así que cada hombre, mujer y niño en la faz de la Tierra tendría que sumar 2000 números en un segundo para estar al nivel de esta máquina. Como si fuera el guardián del silicio, el ASCII White está dedicado al servicio del país. Los laboratorios nacionales Lawrence Livermore son responsables de cerciorarse de la seguridad y la actuación de las armas nucleares de la nación. En 1992, el presidente George Bush prohibió las pruebas nucleares bajo tierra. Eso hace que sea muy difícil calcular el arsenal nuclear. Ahora los laboratorios han decidido emplear superordenadores para hacer las simulaciones y determinar la integridad de las armas que van cogiendo tiempo. Si se piensa en un arma nuclear y todos sus componentes, se empieza a comprender qué difícil es el proceso. Tenemos que ser capaces de simular cada una de las partes, la física que tiene lugar dentro de ellas. Estos simulacros son tan complicados que incluso a un ritmo de 12 trillones de cálculos por segundo llevarían semanas completar una prueba. El ordenador también tiene el poder de modelar moléculas. Esto ayuda a los científicos a diseñar experimentos antes de ir al laboratorio y entender cómo podrán ser los resultados. La manera más efectiva de obtener información del ordenador a la mente humana es mediante muestras visuales. Un enorme número de vídeos expositores de alta resolución convierte el infinito número de unos y ceros del ordenador en un increíble tapiz pixelado. Necesitamos ver el contexto, ser capaces de entender cómo encaja todo y después utilizamos esta simulación en una escala muy fina, en un bloque, un elemento para nuestras simulaciones más grandes que cubren un mayor volumen de espacio o un sistema mucho más grande. Sin estas paredes no seríamos capaces de entender este simulacro. Paradójicamente, mientras la tecnología va haciéndose más pequeña, los superordenadores como el White siguen ocupando todavía un gran espacio y una atención especial. Bien, estamos en la habitación eléctrica, que en realidad está al otro lado de la pared de la habitación del ordenador. Un ordenador de este tamaño necesita mucho material de apoyo. El ordenador ahora requiere aproximadamente 1,3 megavatios, eso es más o menos unas 1300 ohms. Requiere manipuladores de aire y refrigeradores.
3 refrigeradores de 675 toneladas impiden que el White se sobrecaliente haciendo circular agua fría a través de tuberías bajo el suelo. La máquina representa el esfuerzo coordinado de cientos de brillantes cerebros. Pero con la máquina ASCII podemos rastrear su origen hasta un hombre que no estaba demasiado preocupado por la seguridad nacional, pero tenía un gran interés en el ganado. Charles Babbage fue un científico británico que inventó el salvaganado para evitar que los trenes de vapor descarrilaran chocando contra bovinos desconcertados. También se le considera por muchos el padre del ordenador. Babbage fue un científico extraordinario. Quiero decir que fue fantástico. Se adelantó 100 años a su tiempo. No se puede decir de muchas personas, pero sí se puede decir sobre Babbage. A comienzos del siglo XIX, concibió la idea de ordenadores mecánicos. Es decir, ordenadores que iban a hacer más que calcular, que iban a poder guardar información, almacenar números y volver sobre ellos cuando lo necesitaran. E iba a poder imprimir las respuestas que ofrecía. Como científico, Babbage confiaba plenamente en la precisión de tablas matemáticas, logaritmos y tablas de gravedad. Computar esos cuadros es lo que la gente conoce por ordenadores. Desafortunadamente, estos ordenadores cometían errores con frecuencia, enfureciendo así a su inventor. Errar es humano, pero para Babbage, ser humano no era suficiente. Primero previó un complejo sistema de engranajes y ejes que trabajaban juntos para hacer cálculos. Después de 10 años de trabajo, sin embargo, tiró el proyecto a la basura. Solo lo completó parcialmente para diseñar un aparato incluso más sofisticado. Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su protoordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Fue víctima de herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Alentado por una eclosión de población en América, el siguiente paso en la evolución del ordenador vino al final del siglo XIX, cuando oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano de 1890. En 1887, la oficina del censo todavía llevaba la cuenta del recuento de 1880 a mano. Desesperados suplicaban por otra forma de tabular los resultados. Entonces fue cuando un anterior inspector del MIT llamado Hermann Hollerith introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las cajas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo entonces introducían las tarjetas perforadas en las máquinas. La tabulación se hacía con electricidad. Al utilizar clavijas eléctricas, los resultados se registraban en una serie de diales, como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Hollerith aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo 6 semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollerith continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo. Y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollerith fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital.
Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguirle la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo mucho más persuasivo en la mente: ayudar a ganar una guerra mundial. Una de las máquinas más tempranas se propuso por los británicos para romper el código alemán, conocido por Enigma. Con ello empezaron a creer que se podía ganar la guerra. Una de las personas que trabajó para romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los 40. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Mientras el Colossus rompía códigos alemanes, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para construir otro aparato computacional, una máquina que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra, pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra: tablas de disparos para piezas de artillería. Estas tablas permitían a los artilleros apuntar sus armas correctamente en gamas diferentes, altitudes, temperaturas y condiciones del viento. Los ordenadores humanos trabajaron frenéticamente para producir cálculos mecánicos para crear esas tablas, pero lo pasaron mal intentando estar a la altura. Durante la Segunda Guerra Mundial se producían muchas armas. Había que calcular muchas tablas de disparo. Era realmente un gran trabajo y estaba ralentizando la entrega de armas al frente. Para solucionar el problema, John Mauchly, un físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos, no horas. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara a ganar la guerra de mala gana, se centró en el coste propuesto de $500,000. Mauchly y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colossus, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos, por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC. 3 meses después, los japoneses se rindieron. Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5.000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas, y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo, también clientes industriales y universidades, así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno.
Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, un consejero de Ecker y Mockley en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. Von Neumann poseía una memoria fotográfica y era uno de los científicos principales enrolados en el proyecto Manhattan. El artículo de von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control, memoria, entrada y salida. Pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente contenía programas para darle al ordenador su potencia y versatilidad, porque un programa interno puede modificar lo que hace, basándose en los datos o los resultados de las computaciones. El trabajo de von Neumann proponía una máquina que realmente poseyera una capacidad general de propósito. En su trabajo describió los atributos del ordenador, cómo tenía que organizarse de forma lógica. Esto es, necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo. Necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados. Y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. La idea para almacenar programas internamente era la última llave para desarrollar el verdadero ordenador con un propósito general. Pero si fue o no la idea de von Neumann es algo que se ha debatido con vehemencia recientemente. Ecker y Mockley, que habían trabajado con von Neumann, dijeron que habían formulado programas internos como parte rutinaria de su trabajo al construir ENIAC. Sin embargo, Ecker y Mockley no fueron incluidos como autores en el artículo y se sintieron traicionados. Pero al darse cuenta de que el ordenador encontraría un lugar en el mundo de los negocios, Ecker y Mockley formaron su propia compañía. Empezaron a trabajar en una máquina que llamaron UNIVAC, Ordenador Universal Automático. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas científicos o militares. Podía diseñarse para satisfacer varios propósitos. El UNIVAC también constituía el primer ordenador en poder fabricarse en masa y venderse comercialmente. La máquina podía ser programada para toda una serie de tareas de procesamiento de datos como nóminas, inventarios y facturación. Unidades de cinta compactas y magnéticas almacenaban datos y los resultados se imprimían automáticamente. Todavía muy poca gente entendía qué grado de utilidad tendría un ordenador. Esa percepción cambió drásticamente en la noche electoral de 1952, cuando la CBS utilizó el UNIVAC para predecir el resultado de la carrera presidencial entre Eisenhower y Adelaide Stevenson. Los sondeos decían que la carrera presidencial estaba muy justa. El UNIVAC calculaba de otra forma. Los ingenieros introdujeron los resultados de los precintos seleccionados del este, antes de que cerraran los colegios electorales en el oeste. Los expertos pensaron que había sido una carrera muy apretada, pero el UNIVAC predijo una victoria electoral arrolladora para Eisenhower. Incluso la CBS no creyó lo que decía el ordenador y dudó en dar a conocer sus resultados. Pero al final el UNIVAC tenía razón. El poder y la utilidad del ordenador habían sido probados. Después del éxito del UNIVAC, varias empresas empezaron a ver un futuro en el desarrollo de los ordenadores. IBM empezó a darse cuenta de que los ordenadores serían cada vez más pequeños, más baratos y más fáciles de manejar, y que habría un lugar en los negocios para estas máquinas que, desde luego, a la larga, sustituirían a la tecnología de las tarjetas perforadoras. Para comienzos de la década de los 60, IBM dominaba el gran mercado de los ordenadores. Los negocios empezaban a depender de los ordenadores. Las máquinas se iban haciendo cada vez más pequeñas, gracias al cambio de tecnología de tubo a los transistores, a la tecnología de los transistores.
Y la carrera hacia la Luna iba a hacer que los ordenadores fueran aún más pequeños. En 1961, Norteamérica iba a la zaga de Rusia en la carrera por el espacio. En el incesante intento de ganar a los rusos, el objetivo de la NASA era que el hombre llegara a la Luna. No iba a resultar fácil. Cuando comencé a trabajar en la NASA en 1962, el primer día me dieron una regla de cálculo de 20 inch. Nuestros cálculos se hacían principalmente en calculadora de bolsillo. Teníamos a un número de personas a las que asignábamos nuestras hojas de datos, y su trabajo consistía en trabajar con sus pequeños cálculos. Pero los astronautas no podían confiar en reglas o calculadoras de bolsillo en el espacio. La misión requería un ordenador guía sofisticado. A principios de la década de los 60, sin embargo, una máquina tan potente como la que necesitaban ocupaba toda una habitación. La NASA intentó reducir el tamaño del problema. Afortunadamente, el primer gran avance en el camino a la miniaturización ya había tenido lugar. En 1947, 3 científicos en los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y apagado que los tubos de vacío, pero era mucho más pequeño y más fiable. Los transistores se hacían con silicio y cable diminuto. El silicio es un semiconductor. Si se aplica un voltaje pequeño, se comportará como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables. Si no hay voltaje, actuará más como un aislante bloqueando la corriente. Esta característica del silicio es lo que permitió a los transistores hablar el lenguaje binario de los ordenadores. Y harían del silicio la base para la industria de estos. El siguiente paso en la miniaturización tuvo lugar en 1959, cuando Robert Noyce y Jack Kilby, ingenieros para fabricantes rivales de transistores, llegaron a los mismos avances de forma independiente y que conducían a la misma idea revolucionaria. Toda una red de componentes electrónicos, transistores y todo incorporado en un solo chip de silicio. La gran innovación en la electrónica se llamó el circuito integrado. En 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de cada uno de 2 ordenadores idénticos. Uno en la órbita lunar y el otro en la Tierra. Para su tamaño, estos eran los ordenadores más potentes de la Tierra. Mientras Neil Armstrong daba un pequeño paseo en el polvo lunar, Ted Hoff, un ingeniero con la compañía de chips Intel, estaba dando un gran paso en el proceso hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoff le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Engelbart. El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados, pero solo un grupo iba a completar la visión de Engelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox PARC. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo.
En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica. Estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser. Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano. Y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente. Era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocía a otro Steve, Steve Wozniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Altair. El Altair se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a $400 cada kit. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo, era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981 IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC. Las ventas continuaron creciendo a principios de los 80, pero antes de que el ordenador personal inundara todo el planeta, la máquina todavía había de simplificarse para el usuario, algo que cualquiera pudiera manejar. Los primeros ordenadores Apple, igual que los tempranos ordenadores personales, no tenían interfaces gráficas, no tenían ratones. Tenían lo que se conoce como una interfaz con línea de comandos. Esto es, uno tecleaba las instrucciones en el ordenador y las instrucciones aparecían como texto en la pantalla. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de Palo Alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984.
Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo. Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. Finalmente se convertiría en un gran nombre conocido, apostando por su visión en un vasto imperio de software y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. De vuelta a 1981, IBM decidió utilizar el sistema operativo de Microsoft, conocido como PC-2. Mientras iban surgiendo los primeros clones de IBM en el mercado, Microsoft era libre para vender el sistema MS-2 para también rivalizar con las compañías de ordenadores. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintosh. La imitación es la forma más sincera del halago, pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. Existe la idea de que Bill Gates vino a Apple y copió el aspecto gráfico y el uso que después condujeron a Windows, porque cualquiera, una vez visto, no hay que verlo durante mucho tiempo. Bueno, ya sabes, este es el futuro, y una vez cruzas la puerta ya no hay vuelta atrás. La verdadera historia es que nosotros necesitábamos software y Gates tenía una empresa, Microsoft, que escribía software, así que tuvimos que enseñarle un ordenador y darle copias para que lo escribiera. No había otra manera, y no lo llamaría robar exactamente. Es como ser un oportunista y buscar en los lugares apropiados y negociar la manera como lo quieres. Incluso cuando otro lo inventó primero, es difícil llamarlo robar. Las ventas se dispararon en los 80. De 500.000 máquinas al año en 1981 a 7 millones para el final de la década. Máquinas fáciles de manejar y software más sofisticado que nunca excitó la imaginación general. Pero la revolución estaba muy lejos de haber acabado. Internet estaba destinado a alterar enormemente la vida de las personas. Pronto, todo el planeta estaría atrapado en una red de la que no se puede escapar. Lo siguiente, ver cómo tu casa queda conectada. La televisión, la tostadora, la cafetera y el microondas. En la década de los 90 las ventas de ordenadores se dispararon, llevadas por la red. Yo diría que Internet es más importante que los ordenadores personales, aunque necesitas un ordenador personal para utilizar Internet. Es como, ¿qué es más importante? ¿Las calles o los coches? La web nos conecta, pero no de forma tan restrictiva como antes. La tecnología sin cable nos hace móviles. Ya hay asistentes digitales y aplicaciones de la web que siguen cambiando el aspecto y el papel de los ordenadores. Los microprocesadores están en todas partes. La línea divisoria entre ordenadores, teléfonos móviles y otros productos electrónicos es muy difusa. Es el continuo empequeñecimiento de la tecnología del chip lo que está espoleando la evolución. Lo que tengo aquí es una unidad de fabricación de tecnología de silicio. Y este ejemplo concreto es una lámina de microprocesador de Pentium 3. Eso es más o menos de 8 inches de diámetro. Y tiene capacidad para 200 microprocesadores Pentium 3. Cada microprocesador puede contener tantos como 100 millones de diminutos transistores. Los chips se fabrican mediante un proceso llamado fotolitografía. Los fabricantes de chips empiezan por ponerle a una lámina de silicio una capa de un material fotosensible. Los científicos entonces hacen una plantilla del diseño que quieren mediante el grabado en un metal fino con un rayo de electrón.
Los rayos ultravioleta brillan a través de la plantilla y bajo el chip fotosensible, causando una reacción química y creando el sistema de circuitos. Un chip se fabrica colocando capa tras capa. Estos chips, que son básicamente microordenadores, están encontrando su lugar en aparatos inteligentes. Hay discretos ordenadores escondidos en los aparatos del día a día y hablan entre ellos vía web y mediante otras tecnologías sin cable. Resulta que todos estos aparatos, todas estas cosas que están en casa, y realmente tenemos unos 100 microprocesadores diferentes, se conectan a Internet. Todas se pueden conectar a una red en casa y permiten a las personas conectarse a todos los recursos que existen en Internet. Pero hablar a tus aplicaciones por teléfono no es una idea nueva. And this lady, she's calling her oven. Sound funny? Actually, it's something that could happen in the future, thanks to a Westinghouse idea still in development that makes it possible to operate your appliances by telephone. Probablemente llama o manda un mensaje. Hoy puede que no veamos la necesidad de llamar a nuestros hornos, pero ¿no estaría bien que nuestro frigorífico hiciera la compra? Vamos a ver qué tenemos para cenar esta noche. Traigo una lista de la compra. Estos son productos que ya sé que necesito. Productos que he consumido durante la semana. Y vamos a ver qué podríamos necesitar. Así que iremos al armario a ver qué es lo que tenemos allí. Tengo la mayoría de las cosas, pero estos dos ingredientes quiero añadirlos a mi lista de la compra. Así que hago clic aquí y se añadirán a mi lista de la compra. Así que ahora lo que puedo hacer es coger mi lista de la compra y o bien la descargo a un teléfono con base web y si hago clic la lista vendrá aquí. Puedo hacer también que vaya a un PDA. O lo que puedo hacer es mandarlo a streamline.com y hacer que me lo pidan y me traigan la comida a mi casa desde aquí. O sea que está viendo todas tus aplicaciones domésticas, desde tu coche a tu mejor equipo de televisión y videojuegos, a tus electrodomésticos, lavadoras, secadoras y frigoríficos. Todo conectado para que desde un browser se pueda operar la casa automatizada. Westinghouse telephone control may allow you to feed your pets, open or close your windows, operate any of the appliances in your home, even if you're miles and miles and miles away. Si estás fuera de casa y viene alguien y toca la puerta cuando está conectada, alertará a mi teléfono. Entonces estoy fuera y desde mi teléfono puedo hacer varias cosas. Puedo llamar a mi casa, hablar con la persona, puedo descargar la imagen de quién es, puedo ver si es uno de mis hijos que se ha olvidado la llave, puedo ir más allá con mi teléfono porque puedo controlar la puerta y dejarles pasar. A continuación, ordenadores del futuro que disparan la mente. Dentro de 10 años los ordenadores no serán objetos que trasladamos de un sitio a otro. Estarán en nuestras gafas lanzando imágenes directamente a nuestra retina. Siguiendo una tendencia antigua en el mundo de los ordenadores, las cosas se están haciendo más pequeñas. Mucho más pequeñas. Hewlett Packard está trabajando en un ordenador molecular. El Dr. Stan Williams planea utilizar moléculas en lugar de unos y ceros eléctricos para hacer funcionar un ordenador. Por supuesto que un interruptor es algo que puedes encender y apagar, así que si piensas en una pared de interruptores, la gente habla del mecanismo de apretar un botón que se llama flip-flop de conmutación. La manera en que las moléculas se modifican es simplemente mediante el cambio de forma. Cuando tienen una forma están encendidas, cuando tienen otra forma están apagadas. Una corriente eléctrica podría apretar el interruptor mecánico, convirtiéndolo en el mecanismo fundamental de la informática digital. Pero, ¿cómo se conecta todo? Trabajamos duramente en lo que se conoce en la comunidad científica como kits para montar uno mismo. En otras palabras, sabíamos que sería demasiado caro y muy difícil de construir cables diminutos del tamaño de moléculas usando las técnicas estándar de la litografía y el grabado. El Dr. Williams y sus asociados desarrollaron cables moleculares paralelos, cada uno de 2 átomos de lato y 8 átomos de ancho.
Resulta que no planificaron ni redactaron estos cables. No les dijimos dónde tenían que ir en ningún caso. Esencialmente depositamos una pequeña cantidad de iridio en una superficie de silicio, lo calentamos y se produjo una reacción química entre los dos materiales. Y el resultado de la reacción química fue una serie de cables que ven detrás de mí. El Dr. Williams previó construir ordenadores moleculares mediante la retención de moléculas individuales entre dos juegos de cables. Con este tipo de memoria molecular podríamos construir tanta memoria en cualquier cosa del tamaño de una uña. Podríamos almacenar fácilmente toda la biblioteca del Congreso en ella. Otras investigaciones están trabajando en futuros ordenadores que puede que utilicen ADN o incluso partículas de cuanto. Con el almacenamiento masivo y el poder verdadero de la informática, la siguiente generación puede que sean ordenadores modelados según el cerebro humano. La inteligencia artificial en la ciencia y en el arte de fabricar ordenadores hace cosas que nosotros consideramos que requieren la inteligencia humana. Estamos desarrollando sistemas que pueden ser parejos o incluso superar a la mente humana dentro de nuestros dominios. Si se trata de jugar al ajedrez, diagnosticar una enfermedad, guiar misiles crucero a través de terrenos, tenemos un sistema que puede operar al nivel humano dentro del marco de estas tareas definidas. Lo que no tenemos todavía es sistemas que puedan entender el lenguaje humano con la flexibilidad de los humanos. Eso llegará. Alan Turing fue un arquitecto informático temprano que trabajó para desmontar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 previó un tiempo en el que los ordenadores podrían ser capaces de pensar. Cuando el superordenador Deep Blue de IBM ganó al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, algunos perdieron el respeto al juego. Pero otros reconocieron que esto era un signo de que las máquinas inteligentes llegarían. La electrónica molecular podría incluso borrar la línea entre el hombre y la máquina. Tendremos ordenadores muy pequeños y muy potentes que podrán viajar a través de nuestro sistema venoso. Tendrán el tamaño de las células de la sangre y se comunicarán sin cable con nuestras neuronas. Así que seremos capaces de agrandar nuestra capacidad de pensar, velocidad de pensamiento, aumentar la memoria humana, incrementar nuestras habilidades cognitivas y modelos de reconocimiento mediante la combinatoria de nuestra inteligencia biológica con estas nuevas formas de inteligencia no biológica. Los ordenadores capaces de pensamiento cognitivo alegran a unos y atemorizan a otros. Lo veo como algo derivado de la inteligencia humana. En muchos casos serán copias de la inteligencia humana y encarnarán nuestros valores. Quizá por eso estamos preocupados, porque sabemos que la naturaleza humana en sí misma es dual. Tenemos una parte muy creativa y también una muy destructiva, y la tecnología está multiplicando eso. La tecnología es un arma de doble filo, capaz de producir tanta destrucción masiva como abundancia sin precedentes. Pero mirando al pasado, puede que la sociedad sepa cómo dirigir el ordenador del futuro. El poder eficaz de los ordenadores se ha incrementado por un factor de 100 millones en tan solo 50 años. Tan sorprendente como esto, nuestros estudios en física fundamental nos dicen que debería ser posible aumentar aún más el poder eficaz de los ordenadores por otro factor de 1 billón más de lo que son hoy. Lo que eso me dice es que la edad del ordenador no ha comenzado aún.
Desde aparatos diseñados para salvar el mundo, a máquinas que expanden la mente o máquinas que empequeñecen el mundo. La evolución de ordenadores centrales, ratones y menús. El ordenador ha revolucionado la manera en la que trabajamos, jugamos, viajamos y nos comunicamos. Afecta cada parte de nuestras vidas. Ya ha conseguido ayudar a ganar guerras, resolver problemas aparentemente irresolubles y nos ha lanzado al espacio. La era de los ordenadores no ha hecho más que empezar. Estamos todavía en la edad de piedra. A medida en que vayamos avanzando en el siglo, no habrá una distinción clara entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. La mayor parte de la gente hoy en día sabe qué es un ordenador personal e incluso algo sobre su manejo. En esencia existen dispositivos de entrada, como un ratón o un teclado, el cerebro de la máquina, es decir, la CPU o unidad central de procesamiento, y dispositivos de salida como el monitor o la impresora. Por dentro, el ordenador realiza su magia haciendo millones de pequeños cálculos por segundo. Básicamente sus circuitos electrónicos solo tienen dos opciones. Pueden ser conectados y desconectados. En código binario, un 1 representa encendido. Un 0 representa apagado. Por lo tanto, un 1 en binario también significa verdadero y 0 significa falso. Mediante estos valores obtenemos la lógica binaria, lo que permite al ordenador computar. El ordenador solamente conoce el código binario de unos y ceros y lo utiliza para hacer cálculos y transformar personas normales en autores, animadores y navegantes de la red. El ordenador crea su magia mediante la velocidad a la que puede calcular. Un PC medio realiza 100 millones de cálculos por segundo. Pero eso no es nada comparado con algunas de las máquinas industriales actuales. Estos son los laboratorios nacionales de Lawrence Livermore, hogar del ordenador más rápido del mundo. El Departamento de la Iniciativa Informática Estratégica Acelerada de la Energía, ASCII White. Para la creación de estas máquinas ASCII, tomamos la típica estación IBM que podrías comprar en cualquier sitio. Pusimos 8000 de estas juntas para crear un ordenador mucho más veloz que cualquier otro en el mercado. La máquina ASCII White hace 12 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Y para echar eso abajo, la población de la Tierra supera por poco los 6.000 millones. Así que cada hombre, mujer y niño en la faz de la Tierra tendría que sumar 2.000 números en un segundo para estar al nivel de esta máquina. Como si fuera el guardián del silicio, el ASCII White está dedicado al servicio del país. Los laboratorios nacionales Lawrence Livermore son responsables de cerciorarse de la seguridad y la actuación de las armas nucleares de la nación. En 1992, el presidente George Bush prohibió las pruebas nucleares bajo tierra. Eso hace que sea muy difícil calcular el arsenal nuclear. Ahora los laboratorios han decidido emplear superordenadores para hacer las simulaciones y determinar la integridad de las armas que van cogiendo tiempo. Si se piensa en un arma nuclear y todos sus componentes, se empieza a comprender qué difícil es el proceso. Tenemos que ser capaces de simular cada una de las partes, la física que tiene lugar dentro de ellas. Estos simulacros son tan complicados que incluso a un ritmo de 12 trillones de cálculos por segundo llevarían semanas completar una prueba. El ordenador también tiene el poder de modelar moléculas. Esto ayuda a los científicos a diseñar experimentos antes de ir al laboratorio y entender cómo podrán ser los resultados. La manera más efectiva de obtener información del ordenador a la mente humana es mediante muestras visuales. Un enorme número de vídeos expositores de alta resolución convierte el infinito número de unos y ceros del ordenador en un increíble tapiz pixelado.
Necesitamos ver el contexto, ser capaces de entender cómo encaja todo y después utilizamos esta simulación en una escala muy fina, en un bloque, un elemento para nuestras simulaciones más grandes que cubren un mayor volumen de espacio o un sistema mucho más grande. Sin estas paredes no seríamos capaces de entender este simulacro. Paradójicamente, mientras la tecnología va haciéndose más pequeña, los superordenadores como el White siguen ocupando todavía un gran espacio y una atención especial. Bien, estamos en la habitación eléctrica, que en realidad está al otro lado de la pared de la habitación del ordenador. Un ordenador de este tamaño necesita mucho material de apoyo. El ordenador ahora requiere aproximadamente 1,3 megavatios, eso es más o menos unas 1300 ohms. Requiere manipuladores de aire y refrigeradores. 3 refrigeradores de 675 toneladas impiden que el White se sobrecaliente haciendo circular agua fría a través de tuberías bajo el suelo. La máquina representa el esfuerzo coordinado de cientos de brillantes cerebros. Pero con la máquina ASCII podemos rastrear su origen hasta un hombre que no estaba demasiado preocupado por la seguridad nacional, pero tenía un gran interés en el ganado. Charles Babbage fue un científico británico que inventó el salvaganado para evitar que los trenes de vapor descarrilaran chocando contra bovinos desconcertados. También se le considera por muchos el padre del ordenador. Babbage fue un científico extraordinario. Quiero decir que fue fantástico. Se adelantó 100 años a su tiempo. No se puede decir de muchas personas, pero sí se puede decir sobre Babbage. A comienzos del siglo XIX, concibió la idea de ordenadores mecánicos. Es decir, ordenadores que iban a hacer más que calcular, que iban a poder guardar información, almacenar números y volver sobre ellos cuando lo necesitaran. E iba a poder imprimir las respuestas que ofrecía. Como científico, Babbage confiaba plenamente en la precisión de tablas matemáticas, logaritmos y tablas de gravedad. Computar esos cuadros es lo que la gente conoce por ordenadores. Desafortunadamente, estos ordenadores cometían errores con frecuencia, enfureciendo así a su inventor. Errar es humano, pero para Babbage, ser humano no era suficiente. Primero previó un complejo sistema de engranajes y ejes que trabajaban juntos para hacer cálculos. Después de 10 años de trabajo, sin embargo, tiró el proyecto a la basura. Solo lo completó parcialmente para diseñar un aparato incluso más sofisticado. Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su protoordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Fue víctima de herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Alentado por una eclosión de población en América, el siguiente paso en la evolución del ordenador vino al final del siglo XIX, cuando oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano de 1890. En 1887, la oficina del censo todavía llevaba la cuenta del recuento de 1880 a mano. Desesperados suplicaban por otra forma de tabular los resultados. Entonces fue cuando un anterior inspector del MIT llamado Hermann Hollerith introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las cajas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo entonces introducían las tarjetas perforadas en las máquinas. La tabulación se hacía con electricidad. Al utilizar clavijas eléctricas, los resultados se registraban en una serie de diales, como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas.
Las máquinas de Hollerith aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo 6 semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollerith continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo, y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollerith fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital. Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguirle la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo mucho más persuasivo en la mente: ayudar a ganar una guerra mundial. Una de las máquinas más tempranas se propuso por los británicos para romper el código alemán, conocido por Enigma. Con ello empezaron a creer que se podía ganar la guerra. Una de las personas que trabajó para romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los 40. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Mientras el Colossus rompía códigos alemanes, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para construir otro aparato computacional, una máquina que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra, pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra: tablas de disparos para piezas de artillería. Estas tablas permitían a los artilleros apuntar sus armas correctamente en gamas diferentes, altitudes, temperaturas y condiciones del viento. Los ordenadores humanos trabajaron frenéticamente para producir cálculos mecánicos para crear esas tablas, pero lo pasaron mal intentando estar a la altura. Durante la Segunda Guerra Mundial se producían muchas armas. Había que calcular muchas tablas de disparo. Era realmente un gran trabajo y estaba ralentizando la entrega de armas al frente. Para solucionar el problema, John Mauchly, un físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos, no horas. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara a ganar la guerra de mala gana, se centró en el coste propuesto de $500,000. Mauchly y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colossus, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos, por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC. 3 meses después, los japoneses se rindieron.
Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas. Y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo. También clientes industriales y universidades. Así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno. Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, un consejero de Ecker y Mockley en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. Von Neumann poseía una memoria fotográfica y era uno de los científicos principales enrolados en el proyecto Manhattan. El artículo de von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control, memoria, entrada y salida, pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente contenía programas para darle al ordenador su potencia y versatilidad, porque un programa interno puede modificar lo que hace, basándose en los datos o los resultados de las computaciones. El trabajo de von Neumann proponía una máquina que realmente poseyera una capacidad general de propósito. En su trabajo describió los atributos del ordenador, cómo tenía que organizarse de forma lógica. Esto es, necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo. Necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados. Y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. La idea para almacenar programas internamente era la última llave para desarrollar el verdadero ordenador con un propósito general. Pero si fue o no la idea de von Neumann es algo que se ha debatido con vehemencia recientemente. Ecker y Mockley, que habían trabajado con von Neumann, dijeron que habían formulado programas internos como parte rutinaria de su trabajo al construir ENIAC. Sin embargo, Ecker y Mockley no fueron incluidos como autores en el artículo y se sintieron traicionados. Pero al darse cuenta de que el ordenador encontraría un lugar en el mundo de los negocios, Ecker y Mockley formaron su propia compañía. Empezaron a trabajar en una máquina que llamaron UNIVAC, Ordenador Universal Automático. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas científicos o militares. Podía diseñarse para satisfacer varios propósitos. El UNIVAC también constituía el primer ordenador en poder fabricarse en masa y venderse comercialmente. La máquina podía ser programada para toda una serie de tareas de procesamiento de datos como nóminas, inventarios y facturación. Unidades de cinta compactas y magnéticas almacenaban datos y los resultados se imprimían automáticamente. Todavía muy poca gente entendía qué grado de utilidad tendría un ordenador. Esa percepción cambió drásticamente en la noche electoral de 1952, cuando la CBS utilizó el UNIVAC para predecir el resultado de la carrera presidencial entre Eisenhower y Adelaide Stevenson. Los sondeos decían que la carrera presidencial estaba muy justa. El UNIVAC calculaba de otra forma. Los ingenieros introdujeron los resultados de los precintos seleccionados del este, antes de que cerraran los colegios electorales en el oeste. Los expertos pensaron que había sido una carrera muy apretada, pero el UNIVAC predijo una victoria electoral arrolladora para Eisenhower. Incluso la CBS no creyó lo que decía el ordenador y dudó en dar a conocer sus resultados. Pero al final el UNIVAC tenía razón. El poder y la utilidad del ordenador
habían sido probados. Después del éxito del Univac, varias empresas empezaron a ver un futuro en el desarrollo de los ordenadores. IBM empezó a darse cuenta de que los ordenadores serían cada vez más pequeños, más baratos y más fáciles de manejar, y que habría un lugar en los negocios para estas máquinas que, desde luego, a la larga, sustituirían a la tecnología de las tarjetas perforadoras. Para comienzos de la década de los 60, IBM dominaba el gran mercado de los ordenadores. Los negocios empezaban a depender de los ordenadores. Las máquinas se iban haciendo cada vez más pequeñas, gracias al cambio de tecnología de tubo a los transistores, a la tecnología de los transistores. Y la carrera hacia la Luna iba a hacer que los ordenadores fueran aún más pequeños. En 1961, Norteamérica iba a la zaga de Rusia en la carrera por el espacio. En el incesante intento de ganar a los rusos, el objetivo de la NASA era que el hombre llegara a la Luna. No iba a resultar fácil. Cuando comencé a trabajar en la NASA en 1962, el primer día me dieron una regla de cálculo de 20 inch. Nuestros cálculos se hacían principalmente en calculadora de bolsillo. Teníamos un número de personas a las que asignábamos nuestras hojas de datos, y su trabajo consistía en trabajar con sus pequeños cálculos. Pero los astronautas no podían confiar en reglas o calculadoras de bolsillo en el espacio. La misión requería un ordenador guía sofisticado. A principios de la década de los 60, sin embargo, una máquina tan potente como la que necesitaban ocupaba toda una habitación. La NASA intentó reducir el tamaño del problema. Afortunadamente, el primer gran avance en el camino a la miniaturización ya había tenido lugar. En 1947, 3 científicos en los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y apagado que los tubos de vacío, pero era mucho más pequeño y más fiable. Los transistores se hacían con silicio y cable diminuto. El silicio es un semiconductor. Si se aplica un voltaje pequeño, se comportará como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables. Si no hay voltaje, actuará más como un aislante bloqueando la corriente. Esta característica del silicio es lo que permitió a los transistores hablar el lenguaje binario de los ordenadores. Y harían del silicio la base para la industria de estos. El siguiente paso en la miniaturización tuvo lugar en 1959, cuando Robert Noyce y Jack Kilby, ingenieros para fabricantes rivales de transistores, llegaron a los mismos avances de forma independiente y que conducían a la misma idea revolucionaria. Toda una red de componentes electrónicos, transistores y todo incorporado en un solo chip de silicio. La gran innovación en la electrónica se llamó el circuito integrado. En 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de cada uno de 2 ordenadores idénticos. Uno en la órbita lunar y el otro en la Tierra. Para su tamaño, estos eran los ordenadores más potentes de la Tierra. Mientras Neil Armstrong daba un pequeño paseo en el polvo lunar, Ted Hoff, un ingeniero con la compañía de chips Intel, estaba dando un gran paso en el proceso hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoff le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Engelbart.
El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados, pero solo un grupo iba a completar la visión de Engelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox PARC. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo. En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica, estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser. Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano. Y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente. Era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocía a otro Steve Wozniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Altair. El Altair se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a $400 cada kit. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo, era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981 IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC.
Las ventas continuaron creciendo a principios de los 80. Pero antes de que el ordenador personal inundara todo el planeta, la máquina todavía había de simplificarse para el usuario, algo que cualquiera pudiera manejar. Los primeros ordenadores Apple, igual que los tempranos ordenadores personales, no tenían interfaces gráficas, no tenían ratones. Tenían lo que se conoce como una interfaz con línea de comandos. Esto es, uno tecleaba las instrucciones en el ordenador y las instrucciones aparecían como texto en la pantalla. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de Palo Alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984. Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo. Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. Finalmente se convertiría en un gran nombre conocido, apostando por su visión en un vasto imperio de software y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. De vuelta a 1981, IBM decidió utilizar el sistema operativo de Microsoft, conocido como PC-2. Mientras iban surgiendo los primeros clones de IBM en el mercado, Microsoft era libre para vender el sistema MS-2 para también rivalizar con las compañías de ordenadores. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintosh. La imitación es la forma más sincera del halago, pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. Existe la idea de que Bill Gates vino a Apple y copió el aspecto gráfico y el uso que después condujeron a Windows, porque cualquiera, una vez visto, no hay que verlo durante mucho tiempo. Bueno, ya sabes, este es el futuro, y una vez cruzas la puerta, ya no hay vuelta atrás. La verdadera historia es que nosotros necesitábamos software y Gates tenía una empresa, Microsoft, que escribía software, así que tuvimos que enseñarle un ordenador y darle copias para que lo escribiera. No había otra manera, y no lo llamaría robar exactamente. Es como ser un oportunista y buscar en los lugares apropiados y negociar la manera como lo quieres. Incluso cuando otro lo inventó primero, es difícil llamarlo robar. Las ventas se dispararon en los 80. De 500.000 máquinas al año en 1981 a 7 millones para el final de la década. Máquinas fáciles de manejar y software más sofisticado que nunca excitó la imaginación general. Pero la revolución estaba muy lejos de haber acabado. Internet estaba destinado a alterar enormemente la vida de las personas. Pronto, todo el planeta estaría atrapado en una red de la que no se puede escapar. Lo siguiente, ver cómo tu casa queda conectada. La televisión, la tostadora, la cafetera y el microondas. En la década de los 90 las ventas de ordenadores se dispararon, llevadas por la red. Yo diría que Internet es más importante que los ordenadores personales, aunque necesitas un ordenador personal para utilizar Internet. Es como, ¿qué es más importante? ¿Las calles o los coches? La web nos conecta, pero no de forma tan restrictiva como antes. La tecnología sin cable nos hace móviles. Ya hay asistentes digitales y aplicaciones de la web que siguen cambiando el aspecto y el papel de los ordenadores. Los microprocesadores están en todas partes. La línea divisoria entre ordenadores, teléfonos móviles y otros productos electrónicos es muy difusa.
Es el continuo empequeñecimiento de la tecnología del chip lo que está espoleando la evolución. Lo que tengo aquí es una unidad de fabricación de tecnología de silicio. Y este ejemplo concreto es una lámina de microprocesador de Pentium 3. Eso es más o menos de 8 inches de diámetro. Y tiene capacidad para 200 microprocesadores Pentium 3. Cada microprocesador puede contener tantos como 100 millones de diminutos transistores. Los chips se fabrican mediante un proceso llamado fotolitografía. Los fabricantes de chips empiezan por ponerle a una lámina de silicio una capa de un material fotosensible. Los científicos entonces hacen una plantilla del diseño que quieren mediante el grabado en un metal fino con un rayo de electrón. Los rayos ultravioleta brillan a través de la plantilla y bajo el chip fotosensible, causando una reacción química y creando el sistema de circuitos. Un chip se fabrica colocando capa tras capa. Estos chips, que son básicamente microordenadores, están encontrando su lugar en aparatos inteligentes. Hay discretos ordenadores escondidos en los aparatos del día a día y hablan entre ellos vía web y mediante otras tecnologías sin cable. Resulta que todos estos aparatos, todas estas cosas que están en casa, y realmente tenemos unos 100 microprocesadores diferentes, se conectan a Internet. Todas se pueden conectar a una red en casa y permiten a las personas conectarse a todos los recursos que existen en Internet. Pero hablar a tus aplicaciones por teléfono no es una idea nueva. And this lady, she's calling her oven. Sound funny? Actually, it's something that could happen in the future, thanks to a Westinghouse idea still in development that makes it possible to operate your appliances by telephone. Probablemente llama o manda un mensaje. Hoy puede que no veamos la necesidad de llamar a nuestros hornos, pero ¿no estaría bien que nuestro frigorífico hiciera la compra? Vamos a ver qué tenemos para cenar esta noche. Traigo una lista de la compra. Estos son productos que ya sé que necesito. Productos que he consumido durante la semana. Y vamos a ver qué podríamos necesitar. Así que iremos al armario a ver qué es lo que tenemos allí. Tengo la mayoría de las cosas, pero estos dos ingredientes quiero añadirlos a mi lista de la compra. Así que hago clic aquí y se añadirán a mi lista de la compra. Así que ahora lo que puedo hacer es coger mi lista de la compra y o bien la descargo a un teléfono con base web y si hago clic la lista vendrá aquí. Puedo hacer también que vaya a un PDA. O lo que puedo hacer es mandarlo a streamline.com y hacer que me lo pidan y me traigan la comida a mi casa desde aquí. O sea que está viendo todas tus aplicaciones domésticas, desde tu coche a tu mejor equipo de televisión y videojuegos, a tus electrodomésticos, lavadoras, secadoras y frigoríficos. Todo conectado para que desde un browser se pueda operar la casa automatizada. O 15 años, nadie podía imaginar cuánta memoria cabría en un chip. En el bolsillo, en el teléfono. Es increíble. Y no parece que tenga límites. Vamos a tener cantidades gigantescas, muy grandes de memorias disponibles localmente. Y nadie sabe bien cómo las usaremos. Las computadoras se vuelven cada vez más veloces y la tecnología de las computadoras debe ir a la par. Hace 15 años, un módulo de 1 megabyte era el módulo más grande de Kingston. Ahora tenemos módulos de más de 16 gigabytes en memorias de nuestros servidores. Vemos que los sistemas operativos, los programas, todo se vuelve más complejo. Se necesita más memoria y más rápida. Las memorias electrónicas que almacenan y codifican cada dato en ceros y unos plantean un nuevo tipo de relación con nuestros archivos, en la que el contacto ya no es directo, sino virtual. Sin embargo, la gran capacidad de guarda tiene una debilidad: la confiabilidad en la preservación de los datos. Los riesgos que se pueden presentar en un momento dado en la guarda de estos soportes de información, en el caso del papel, que es el más común actualmente, son los siniestros que se pueden presentar al no tener las condiciones adecuadas para la guarda de esta información. En el caso de los sistemas digitales, en la actualidad no sabemos hasta dónde es posible una guarda de información.
La Biblioteca Pública de Los Ángeles es una institución puente entre los antiguos modos de guarda y la digitalización de los archivos para su conservación en memorias electrónicas. Allí se resguardan textos que han pertenecido a cientos de años de historia de la sociedad. Casi 2 millones de personas al año vienen a la Biblioteca Central. Provienen de todo el mundo y de toda la ciudad de Los Ángeles. Se responden alrededor de 1 millón de consultas al año, en persona, por teléfono, por chat, por mensajes de texto. Y respondemos todo tipo de consultas, desde niños en las escuelas hasta profesores e investigadores. Hoy la biblioteca intenta ofrecer tecnología de punta a nuestros lectores y miembros. Tenemos más de 27,000 objetos electrónicos para que nuestros miembros puedan ver. Son libros, audios, videos y música electrónicos. Muchos de los libros y audios electrónicos también están disponibles en formato de papel. Queremos asegurarnos de que nuestros miembros puedan realizar lo que sea mejor para su propia conveniencia y comodidad. La Biblioteca Pública de Los Ángeles comenzó su programa de digitalización hace 14 años. Comenzamos primero con las fotografías, porque era nuestra colección más grande y adecuada para la digitalización. Y seguimos con algunas colecciones especiales, desde la sala de libros extraños e incluso con otras bibliotecas que tenían colecciones únicas y atractivas visualmente que le dan una buena presentación a nuestro sitio web. Las memorias electrónicas se encuentran en el punto más alto de una evolución que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. El resguardo de la historia y los nuevos conocimientos. Las diferencias entre las sociedades primitivas y las sociedades modernas en cuanto al almacenamiento de información tienen que ver básicamente con la complejidad de las funciones que esas sociedades tienen que cumplir. Uno de los principios de la civilización es la noción de tener un registro, que se remonta a miles de años atrás a las civilizaciones primitivas. Una de las primeras cosas que hicieron fue mantener registros. ¿A quién le pertenece esta tierra? ¿Qué tipo de cosechas tienen? ¿Cuántas vacas les pertenecen? Y así. Esto ha existido desde el inicio de los tiempos, cuando la gente se organizaba en comunidades. La memoria es muy importante, no solo para las personas, porque la memoria define quiénes somos como personas. También son importantes para la sociedad. Sin registros o memoria, la sociedad dejaría de funcionar, nadie sabría a quién le pertenece qué o quién hizo o dijo qué cosa, y toda nuestra civilización se derrumbaría. La humanidad diseñó diferentes sistemas para conservar su historia. Para realizar esta tarea tan delicada, era fundamental encontrar soportes seguros y efectivos. Los soportes en los que se ha guardado información desde que el hombre sintió o experimentó la necesidad de almacenar información han ido variando y tienen que ver fundamentalmente con los recursos que están a su alcance. Por ejemplo, en el cercano oriente, la arcilla se convirtió, debido a la facilidad con que este recurso estaba al alcance de los diferentes pueblos de esa región, el medio más necesario para el almacenamiento de información en forma de tablillas cosidas. En cambio, en las riberas del Nilo, el papiro, esta planta que está disponible de manera endémica a las orillas del Nilo, se volvió por supuesto también una forma natural de almacenar. Finalmente, para la mayor parte de los pueblos, la manera más estable, más confiable para la guarda de información era naturalmente la escritura en piedra. La evolución de las codificaciones comenzó a complejizarse con la escritura y los nuevos formatos lograron transmitir ideas abstractas y pensamientos. Esta información comenzó a resguardarse en diferentes sitios. Durante siglos, la tecnología de guarda de información evolucionó lentamente, hasta que en 1450 un invento revolucionó la historia de la información y su difusión. La primera imprenta de tipos móviles, creación de Gutenberg. La aparición de la imprenta es, sin duda, una de las mayores revoluciones ocurridas en la comunicación humana en toda la historia. Ocurrió en un momento, además, que podría decirse ideal.
porque era la época en que gracias a los viajes de descubrimiento el mundo empezaba a ensancharse y la aparición de la imprenta permitió la comunicación rapidísima de noticias, pero también permitió rápidas transformaciones políticas. En fin, podría decirse que Occidente es uno y otro antes y después de la imprenta. Deberían pasar casi 500 años antes de que la humanidad diera un salto tan importante como el de la aparición de la imprenta de Gutenberg, el desarrollo de la computadora. La sociedad empieza a desarrollarse y para los años 40 tenemos los primeros elementos que nos empiezan a permitir un sistema computacional, el ENIAC, que es una de las primeras computadoras o considerada una de las computadoras iniciales. Es un desarrollo fenomenal. Diseñada durante la Segunda Guerra Mundial, ENIAC había sido creada en Estados Unidos para descifrar las claves del ejército nazi. Hasta ese momento, Enigma, como se ha denominado a la codificación secreta del ejército alemán, había sido indescifrable para los aliados. Japón aceptó la rendición apenas algunos meses después de la aparición del equipo. La guerra terminó y la máquina nunca fue utilizada. La computadora ENIAC se terminó en 1946 y estaba diseñada para calcular tablas de disparo, es decir, guías que los tiradores llevaron consigo a la guerra para apuntar apropiadamente sus armas. ENIAC fue el primer sistema electrónico digital computarizado a gran escala que usó 38.000 tubos de vacío y la suficiente energía como para 50 casas. La invención de esta primera computadora fue significativa en el mundo de las ciencias debido a que permitía poner en práctica teorías sobre la posibilidad de crear máquinas inteligentes que pudieran aprender de sí mismas. A partir de su aparición se lanzó una carrera tecnológica en todo el mundo. En sus inicios, computadoras como ENIAC, GENIAC y otras tenían como función calcular, de allí la palabra computadora, se computaban números. Y de hecho, las computadoras originales eran personas, muchas veces mujeres, que hacían estos cálculos matemáticos manualmente. Las primeras computadoras eran así. Hoy eso es solo una parte mínima de su función. Hoy las computadoras son básicamente conductos de información. Pasamos datos de persona a persona, de internet a mí y viceversa. Y la parte de cálculos se ha vuelto casi insignificante. La idea de una computadora personal ha estado desde hace mucho tiempo. Las computadoras que una persona usa han estado desde los años 60. Pero eran computadoras muy especializadas, solo estudiantes muy privilegiados como los del MIT o Stanford podían usarlas. En cuanto a computadoras a las que accediera la población general, esto ocurrió hacia fines de los años 70. Yo consideraría ese momento como el inicio de la era de las computadoras personales. Las computadoras habían logrado evolucionar gracias a una compleja red de avances tecnológicos que las conformaban, y todos estos desarrollos se apoyaban en la capacidad de las memorias electrónicas de guardar y procesar datos. Desde su aparición, las memorias electrónicas fueron una gran revolución en sí mismas. En la actualidad tenemos muchísima cantidad de almacenamiento, que puede usarse para videos, música, historias, una impresionante cantidad de cosas. Entonces, hay dos propósitos. Se usa poca memoria para el funcionamiento. La mayor cantidad de memoria no se utiliza para eso, sino para almacenar cosas. Estos pequeños dispositivos han revolucionado nuestra vida de una manera sorprendente. Sin embargo, las potencialidades de las memorias electrónicas se han impuesto en nuestras vidas de maneras que aún no conocemos y con consecuencias que apenas se pueden prever e imaginar. La guarda de información ha sido uno de los grandes objetivos de todas las sociedades humanas. Diferentes hallazgos tecnológicos han sido fundamentales para la evolución de este objetivo. En la actualidad, las memorias electrónicas son uno de los desarrollos más revolucionarios de la ciencia. Son capaces de almacenar, en pequeños dispositivos, millones de datos, imágenes y sonidos. La única comparación posible con esta tecnología es el cerebro humano. Hay muchas similitudes entre la memoria humana y la memoria de una computadora o de un ordenador. Ambos, la memoria humana y el ordenador, van a recibir la información desde afuera
van a tener una memoria de corto plazo en el cual uno va a definir, va a decidir qué es lo que guarda y qué es lo que no guarda en el disco duro, en el caso de la computadora, en la memoria a largo plazo, en el caso del humano. Y la gran diferencia está en que lo que yo guardo en la computadora es directamente una copia fidedigna de lo que del archivo que yo estuve trabajando, mientras que lo que guardo en la memoria a largo plazo es el archivo con el que estaba trabajando más las emociones que lo rodean, es decir, en qué contexto se dio, si se dio en un contexto de placer, de dolor o de miedo, y si esto estaba en un momento determinado del día, si era de día, si era de noche, que nos va a cambiar totalmente la perspectiva cuando yo evoque esa memoria en la forma de un recuerdo. Si comparamos la memoria DRAM con el cerebro, hay ciertas similitudes que podemos destacar. Creo que una de ellas es la memoria a corto plazo. Todos tenemos memoria a corto plazo. Todos nos acordamos cómo nos llamamos, todos sabemos que 10 por 10 es 100, sin tener que investigarlo. La memoria DRAM sirve para ese mismo propósito en una computadora. Es un área de alta velocidad a corto plazo que almacena información para cargar los programas que usamos, los juegos, las aplicaciones. Esas instrucciones se almacenan en la RAM. Es natural preguntarse qué tan similar es la memoria de una computadora a la de nuestro cerebro. Todos almacenamos muchísima información en nuestras mentes. Cuando nacemos no conocemos el mundo y tenemos que aprender todo. ¿Qué es un televisor? ¿Qué es un teléfono? ¿Aprender un idioma? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la memoria humana y la digital? En las computadoras, la información se guarda en un transistor, un bit, un dígito binario. Y en el cerebro se cree que el almacenamiento es la sinapsis. La sinapsis es la unidad entre dos neuronas. Mediante un estímulo eléctrico que se genera, se libera el neurotransmisor. Y este neurotransmisor hace que se contacten las dos neuronas de forma excitatoria o inhibitoria, dando origen a otra información que genera a su vez otra reacción. Para que la memoria funcione como tal, existen billones de conexiones neuronales que van haciéndose en forma simultánea y sucesiva. La capacidad de almacenamiento de memoria del cerebro oscila, de acuerdo a los distintos investigadores, entre 1 y 100 terabytes, lo que nos da una capacidad prácticamente ilimitada de almacenamiento de información. La memoria humana se encuentra conformada por diferentes tipos de memorias que trabajan en conjunto para que podamos respirar, hablar y recordar desde quiénes son los miembros de nuestra familia hasta en dónde dejamos las llaves. Estas acciones son las que buscan imitar las memorias electrónicas trabajando en conjunto. El cerebro humano es el encargado de aprender de las órdenes para ejecutar un movimiento y también posee la capacidad de recordar. La memoria es la función del cerebro mejor desarrollada artificialmente. Se ha logrado una coordinación y velocidad de respuesta realmente efectiva. Además, en ambas memorias, la información corre a través de pulsos eléctricos. En una computadora, el bit de memoria, ese 1 o 0, es muy rápido. Puede ser un 1, puede ser un 0 casi instantáneamente, en una millonésima de segundo. En el cerebro no es así. La sinapsis en el cerebro es lenta. Toma varios segundos o minutos realizar una conexión, lo cual nos dice que los cerebros y las computadoras trabajan con principios diferentes. Uno es un sistema rápido, que podemos entender muy bien, y el otro es un sistema lento, el del cerebro, pero parece ser mucho más poderoso, y recién comenzamos a entender cómo puede ser. Los diferentes estímulos que provienen del exterior hacen reaccionar a la memoria humana. Ella busca en la información que posee, permitiendo brindar respuestas a los desafíos que causa el medio externo. De la misma manera, las memorias eléctricas facilitan el acceso a diversos contenidos, y para ello utilizan distintas etiquetas que hacen que los datos almacenados sean guardados de manera veloz. Pero, ¿la memoria electrónica ha superado a la memoria biológica? Hay una gran diferencia entre cómo una computadora almacena alguna información y la manera en que el cerebro lo hace.
Estamos descubriendo cómo lo hacen los cerebros, pero hablemos de las computadoras. Si yo quiero almacenar algo como tu color de cabello, diría, oh, puedo asignar un byte de memoria, son unos 8 bits de información, puedo almacenar 256 valores diferentes allí, y puedo pensar en 256 colores de cabello. El problema con las computadoras es que la forma de almacenar no tiene relación con lo real en el mundo. Entonces puedo decir, el número 1 es rubio, el número 2 es castaño y el número 3 es el cabello negro. Pero no hay nada en ese número que diga lo que significa, alguien tiene que interpretarlo. En el cerebro es diferente. Cuando la información se almacena en el cerebro, lo hacen el llamado patrón de distribución, sobre muchísimos bits. Si quiero almacenar un color de cabello, se almacenará en miles de células. Y la forma en que la información se almacena es relativa a su significado. Recién comenzamos a entender esto, y si queremos que lo hagan las máquinas en el futuro, debemos construir memorias que funcionen como el cerebro. Las memorias humanas poseen una gran capacidad de aprendizaje y espontaneidad. Aunque la capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso a la información de las memorias electrónicas se amplía día a día, aún parecen estar lejos del cerebro humano. Es interesante preguntarse, ¿podemos construir computadoras que sean como el cerebro o mejor que el cerebro? ¿Hay algo que hagan las computadoras que el cerebro no puede hacer? Creo que la respuesta a esa pregunta es no. Vamos a poder crear computadoras inteligentes y con tanta memoria como el cerebro. Creo que podrán ser más inteligentes que el cerebro humano, pero tenemos que pensarlas de manera diferente. Todos los días, científicos e ingenieros trabajan para continuar revolucionando las memorias electrónicas, intentando ganarle la carrera a la naturaleza. Pero, ¿hasta dónde serán capaces de llegar? Las memorias electrónicas han sido las responsables de una de las grandes revoluciones en el almacenamiento de la información de la humanidad. En la actualidad, las posibilidades de almacenamiento de datos cada vez son más cercanas al infinito. La codificación de la información es uno de los pasos fundamentales para lograr la utilización de estos elementos. De esta codificación proviene el término digitalizar. La memoria que más se usa en las computadoras es la DRAM, o memoria digital de acceso al azar, y esta memoria está compuesta por un número de celdas que almacena información del equipo. Esta información se almacena en ceros y unos y es leída por la CPU para procesar los datos. Algunas compañías han tomado la posta en el desarrollo de las memorias. Kingston es una compañía nacida en California en 1987. En la actualidad es líder en la fabricación de memorias electrónicas. Diariamente la empresa produce memorias para todo el mundo. La fabricación de cada uno de los componentes requiere de un trabajo delicado en el que diferentes tecnologías confluyen en piezas de tamaños y capacidades cada vez más sorprendentes. Los módulos de memoria se fabrican como cualquier otro producto. Se ponen los chips en las placas, se sueldan y pasan por un proceso de prueba. Pero nuestro programa de pruebas es muy especial, muy específico. Todas las memorias se prueban al 100% y algunas de ellas incluso se colocan en hornos y se las cocina por la noche para asegurarnos de que funcionen bien cuando van a los servidores en el mercado. La tecnificación y el desarrollo de la microtecnología han colaborado enormemente con la evolución de las memorias. El proceso de fabricación de chips de memoria ha sido el mismo desde el principio. Básicamente se toma una lámina de silicona y se adhieren los chips allí. La diferencia es que ahora son cada vez más pequeños. Se miden en nanómetros, están en el rango de los 20 nanómetros, que es más pequeño que el grosor de un cabello. Si bien los procesos de fabricación de las memorias electrónicas son automatizados, las tareas más delicadas se realizan de forma manual. El proceso de construcción de una memoria y el de prueba son automatizados, pero hay una serie de operaciones manuales para asegurarnos de que podemos enviar más de 1 millón de objetos cada día a todo el mundo en más de 80 países, que son el etiquetado y el embalaje del producto. Hoy, una fábrica como Kingston desarrolla diariamente una enorme capacidad de almacenamiento que es entregada a todo el mundo. La cantidad de dispositivos USB que producimos por mes sería equivalente a 50 millones de gigabytes. Enviamos más de 500 millones de terabytes de datos cada día.
Si se quisiera saber con qué se puede comparar, es el equivalente a enviar 100 millones de Biblias digitales por día a todo el mundo. Las memorias electrónicas tienen varios enemigos en torno a la longevidad del almacenamiento de la información. La necesidad de que posean una fuente de energía para mantener los datos a largo plazo es uno de los elementos que realmente separa a las memorias digitales de otro tipo de archivos de almacenamiento, como el códice o incluso la roca tallada. Cuando los datos se almacenan en cualquier producto flash, ya sea un USB, una tarjeta SD o SSD, por ejemplo, el tiempo que dura esa información es de 10 años. Quiero decir que, si se toma ese dispositivo y se guarda en un armario o gabinete para archivarlo, se espera que permanezca 10 años allí. Otro de los grandes enemigos de las memorias es la exposición de los soportes físicos a condiciones inestables. La fragilidad de estos elementos, cuando se los expone a bajas y altas temperaturas, golpes fuertes y otro tipo de maltratos, hacen peligrar los datos que guardan. Un semiconductor de dispositivos, ya sea una CPU, una DRAM o nano, tiene una temperatura recomendada para operar, tanto de frío como de calor. Lo que hacemos en Kingston, específicamente en nuestros servidores de memorias, es probar todos los módulos. Lo que intentamos hacer es, tomamos la memoria desde un semiconductor que ya ha sido probado y le hacemos una prueba más de alta temperatura. Queremos estar seguros de que cualquier falla temprana para la vida de ese dispositivo haya sido descartada. La estabilidad en el almacenamiento a largo plazo es el desafío más importante en los nuevos desarrollos de las memorias electrónicas. Con la durabilidad en el tiempo y la reducción de los espacios, los archivos digitales terminarán por posicionarse como una de las herramientas más importantes para resguardar la información de toda la humanidad. Las computadoras son cada vez más pequeñas. Ahora todos tienen máquinas poderosas en el bolsillo. El celular es una computadora poderosa. Y la pregunta es, ¿alguna vez desaparecerán? ¿Dejaré de necesitarlas? ¿Será todo inalámbrico? Yo no lo creo. Creo que siempre habrá algo local, siempre habrá cierto almacenamiento local. Y no significa que no se usará información en otro lugar, sino que siempre se transportará algo que recolecte enormes cantidades de información que llevarás contigo, aunque no estés conectado a Internet. Los grandes reservorios de información que existen alrededor del mundo continúan siendo fundamentales para las sociedades. Gracias a las nuevas tecnologías, ha comenzado a cambiar su forma de acceso. En Los Ángeles se encuentra el Getty Research Institute, una institución dedicada al almacenamiento del acervo cultural de la humanidad. El Getty Research Institute se fundó en 1984. Es la librería de investigación que abastece a toda la comunidad Getty. Tenemos 1 millón de volúmenes en nuestras colecciones generales, 2 millones de fotografías en nuestro archivo fotográfico, unos 40.000 libros únicos y miles de colecciones de archivo. Esta institución ha logrado abrir sus colecciones al mundo gracias a la utilización de memorias electrónicas como métodos de almacenamiento. Una gran fuente de acceso para nosotros es justamente el medio en línea. Tenemos visitas de todo el mundo, online cada día, miles de búsquedas en nuestros catálogos y en las bases de datos. Alrededor del 2 al 5% de nuestras posesiones se han digitalizado y están disponibles en línea. Tenemos millones de piezas, por lo que nos llevará muchos años digitalizar nuestras colecciones. Lentamente para nosotros, pero a una velocidad increíble para la historia de la información, los archivos comienzan a mutar. ¿Cuánto han cambiado los archivos desde el comienzo de la digitalización en memorias electrónicas? Comenzamos a digitalizar formalmente hace unos 3 años, con colecciones fotográficas. Seguimos a través de las colecciones, digitalizando todo el material por sus contenidos. Libros de bocetos, dibujos arquitectónicos. Tenemos formas muy distintas de capturar. Para las cosas más grandes usamos cámaras de 50 megapíxeles y para las colecciones más pequeñas, cámaras de 30 megapíxeles.
capturando de forma rápida, pero aún así con calidad de preservación. La velocidad de guarda y la eliminación de espacios físicos son realmente importantes para el almacenamiento de archivos. Sin embargo, el objetivo mayor continúa siendo la preservación del material guardado. La preservación es muy importante, ya sea para nuestros archivos físicos como para los digitales de ahora. Los riesgos para nuestros archivos físicos son, obviamente, el clima, el uso que se hace por parte de los miembros, y una de las razones para digitalizar es para ayudar a preservar los materiales físicos, para que los miembros no los toquen, porque muchos de nuestros materiales son únicos y frágiles. En cuanto a nuestros archivos digitales, todo tiene una copia y se retira del sitio todas las noches. La enorme ventaja de las memorias electrónicas es que además de guardar la información, permiten multiplicar funciones. En el mundo financiero, la posibilidad de procesar millones de datos en pocos segundos ha sido también fundamental para desarrollar una revolución en los servicios bancarios. Nos encontramos en el centro de cómputo principal de Banorte. Aquí se encuentran todos los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos del banco, que anteriormente utilizaban más de 2.000 metros cuadrados de piso falso. Actualmente, este equipo procesa todas las transacciones del banco de todos los clientes, que son más de 8 millones de transacciones al día. La digitalización permite que se puedan realizar transacciones diarias en tiempo real por usuarios que se encuentran en cualquier lugar del mundo. La digitalización en un banco permite principalmente convertir los datos en un medio digital que puede ser operado y manipulado por las computadoras en una velocidad mucho más rápida de lo que los procesos normales lo hacen. La digitalización de datos financieros también ha planteado nuevos desafíos en torno a temas tan sensibles como la seguridad y la confidencialidad. La información que actualmente manejamos en Banorte aproximadamente son 400 terabytes. Eso es el equivalente a 500 millones de páginas escritas a máquina. La facilidad para digitalizar datos ha planteado un nuevo desafío: ordenarlos para poder acceder a ellos de manera rápida y eficiente. Si no empleáramos un sistema de etiquetas, una forma de catalogar la información, realmente sería muy difícil identificar y encontrar aquello que estamos buscando. Sería muy difícil encontrar los resultados más relevantes, la información que estoy buscando, eso por el lado de la persona que está buscando. En cuanto a la persona que genera la información, pues obviamente es perder la oportunidad de presentar nuestro trabajo, nuestro desarrollo al resto de la comunidad. Hoy, las memorias electrónicas son las responsables de tareas impensadas. Sin ellas, el mundo no podría ser igual a como lo conocemos actualmente. Pero, ¿hemos llegado a la meca de la información? Las memorias electrónicas han cambiado la vida de la sociedad. En muy pocos años han revolucionado la forma de guardar datos, organizar archivos y realizar búsquedas de información. Sus funciones superaron las fronteras de las computadoras y los diferentes artículos de uso cotidiano no podrían existir sin una memoria electrónica. Lo que ahora veo y me asombra es cuántos datos creamos nosotros como individuos, porque ya nadie borra nada, solo almacenas más. Cuando veo lo que hace la tecnología nano, ya sea en mi teléfono o ya sea en mi cámara fotográfica, las cosas que puedo hacer, la cantidad de datos que puedo crear y a los que puedo tener acceso, es enorme ahora. La memoria de la humanidad encuentra su punto máximo de esplendor dentro de Internet. Allí, los sistemas se complementan con las memorias electrónicas, generando una nueva revolución en los conocimientos de la humanidad. La naturaleza de cómo almacenamos información cambió drásticamente. Antes, la información se almacenaba en un lugar, que podía ser un disco rígido, una computadora, un chip en mi bolsillo, y uno decía, allí está. Hoy, mucha de la información en el mundo está distribuida, es decir, no está en un lugar, está en Internet. Y eso significa que está en muchos lugares, se almacena en todo el mundo. Así que cuando veo algo en Internet,
No sé de dónde proviene. Puede venir de múltiples lugares. Y si trato de borrarlo, quizás no pueda porque está almacenado en muchos lugares y replicado. Google es una de las compañías modelo de Internet. En la actualidad, su buscador es uno de los más renombrados de la red y su motor de búsqueda uno de los más efectivos. Desde hace unos años, Google viene revolucionando los sistemas de búsquedas en Internet, incorporando al mercado productos específicos con acceso a una gran cantidad de información a la que hasta hace pocos años era imposible acceder para el común de la gente. Tenemos distintos tipos de productos, distintas plataformas, podemos agruparlas por el tipo de solución. Productos como YouTube en video, tenemos el buscador, tenemos apps para crear documentos y tenemos toda una plataforma de productos geográficos como es Google Maps, Google Earth, MapMaker. Dentro de ellos a la vez distintas funciones como Street View, Google Sky, Google Mars, Google Seas, realmente para que la gente pueda consultar este tipo de información en distintos formatos. Para el desarrollo de estas herramientas han combinado grandes volúmenes de memorias que a su vez se relacionan con distintos sistemas que permiten acceder a las etiquetas solicitadas en fracciones de segundos. Estas nuevas tecnologías han logrado acercarse más de lo que se creía posible a la legendaria Biblioteca de Babel. Pero a diferencia del mítico edificio, aquí no se utiliza espacio físico y se complementa con la velocidad y eficiencia de la búsqueda de información. Algunos productos habrían sido impensados solo algunas décadas antes. A las etiquetas se suman diferentes sistemas que logran mejorar la eficiencia en las búsquedas. ¿Cómo se compone Google Maps? Podemos compararlo con una cebolla. Es básicamente una esfera donde se van sumando capas de distinto tipo de información. Primero empezamos con la parte de los iconos, que son las imágenes realmente de las calles y de las ciudades, que después se ligan con una capa de georreferenciación. Básicamente es un código que instala ese icono, esa imagen en el lugar adecuado con base en la geografía. Y después aumentamos capas con información de lugares, museos, restaurantes, hoteles, esa información que la gente va subiendo, va aportando al mismo ecosistema y en base a ello se puede ir acumulando todavía más información. Este enorme atlas ha combinado distintas técnicas digitales, potenciando la utilización de las memorias electrónicas. Aplicando la misma lógica y tecnología de Google Maps, la compañía presentó Google Art. Google Art Project es uno de esos programas especiales que desarrolla Google en distintos momentos del año. Este en particular surgió hace solo algunos meses, donde trabajamos en colaboración con distintos museos alrededor del mundo. En este momento tenemos ya 17 museos dentro del proyecto y es básicamente permitir que a través de la plataforma de Google Maps la gente pueda hacer recorridos virtuales de los principales museos. Se hace una captura primero con tecnología de Street View para poder conocer las galerías, los distintos espacios dentro de esos museos y se suman otro tipo de tecnologías como es Picasa, como es Panoramio, para poder tener imágenes de las principales obras de esos museos en la más alta definición posible. La evolución de las memorias y su presencia en diversos dispositivos portátiles de uso cotidiano posibilita que diariamente se creen aplicaciones y contenidos a los que se puede acceder desde cualquier sitio. Otra de las áreas de trabajo donde estamos dedicando esfuerzos es todo el concepto de la nube, el poder compartir tu información y almacenarla en servidores que están en distintos puntos de la Tierra para lograr que tú acceses ese contenido que estás creando, esa información, indistintamente de la máquina con la que te estés conectando. Fuera de la red, en el mundo de la tecnología, las memorias electrónicas también han revolucionado los mercados. Las cámaras digitales han sido otro de los grandes avances que se ha logrado gracias al perfeccionamiento de las memorias electrónicas. La función de las tarjetas SD que han sustituido a otros dispositivos de almacenamiento son precisamente almacenar a altas velocidades imágenes. Entonces, hablando de grandes volúmenes de información, se necesitan también grandes velocidades para grabar esta información. Memorias cada vez más pequeñas y efectivas, con mayor capacidad de almacenamiento y calidad, permiten desarrollos en diversas áreas. Las cámaras fotográficas y de filmación pueden ampliar sus niveles de resolución a límites impensados. Una de las innovaciones en grabación en multiángulo, y de hecho con fines tanto dinámicos, académicos, como de producción, como industriales,
es el Super Machine Vision. Nosotros podemos ubicar estas máquinas como antes lo eran a lo mejor los proyectores de acetatos, pero ahora han evolucionado tanto que estas máquinas permiten reconocer los materiales que se están visualizando a través de este Super Machine Vision. Los desarrollos en esta nueva generación de máquinas fotográficas y de video están atados a los avances de las memorias electrónicas y a la interacción con los procesos de calidad. Las memorias no solo se encuentran en el mundo audiovisual, son miles de artefactos de uso cotidiano los que están atados al funcionamiento de estos microchips. Casi todos los productos actualmente guardan en sus memorias diferentes instrucciones para el producto e interacción con el usuario. Por ejemplo, tenemos un sistema de lavado Vantage, lavadora y secadora, donde puede actualizarse continuamente mediante entrar al site de la compañía, bajar nuevos ciclos que se hayan definido para mejorar el producto, y tú con ese USB llegar a la lavadora y alimentar los nuevos ciclos. De esta manera, el cliente no tendría que estar constantemente renovando su producto, sino con su misma inversión podría obtener las mejoras del desarrollo de los ingenieros que están trabajando